Entonces Gorgias toma por un lado esta figura y por otro lado toma esta concepción del ser. Evidentemente está usando la figura, o no leyendo la figura, la concepción unívoca del ser para rechazar lo que los eleatas entienden acerca del ser, para decir no hay ser, no hay nada, nada es. ¿No? Son todas maneras un poco más libres, digamos, de traducir la primera tesis del Tratado sobre los Ser. El Tratado sobre los Ser se estructura en 3 tesis. La primera dice, nada es. La segunda dice, si fuera, no sería cognoscible. En otra parte del fragmento, digamos, encontramos, no sería pensable. Acá pensamiento y conocimiento están puestos a un mismo nivel, ¿no es cierto? No sería, por así decirlo, tramitable, digamos, por la mente. Tercera tesis, si fuera cognoscible o si fuera pensable, no se le podría comunicar a otros. ¿No? Esas son las 3 tesis del Tratado sobre el no ser. Entonces, digamos, cuando uno lee la primera vez, encuentra como un gran rigor en el tratamiento gorgiano. Gorgias es un gran rétor, es un gran orador, es, digamos, uno de los fundadores, sin duda, de la retórica, y su manera de escribir es brillante. Entonces uno lo lee, digamos, inocentemente y dice, bueno, ok, nada es pensable. Y Gorgias nos mientras tanto nos ha hecho pensar, digamos, y ha hecho algo, digamos. Pero, en fin, está extraordinariamente bien armado. Entonces, bueno, no los voy a aburrir, digamos, con el mismo detalle de cada parágrafo de los de sexto empírico, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es que para sentirse más seguros, digamos, en su comprensión de las 3 tesis, es que hagan simplemente un esquema de decir, bueno, el esquema parte así, hay 3 tesis, ¿no? A partir del parágrafo 67 y hasta el parágrafo 76, Gorgias se ocupa de la primera tesis, es a la que le dedica mayor cantidad de espacio, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esos parágrafos tenemos primero la negación de lo que no es, ¿no? Para mostrar que nada es, o si se quiere, que no hay ser, él va a mostrar que no hay no ser, que no hay ser, y que no hay no es y es, ¿no? O sea, que no hay no ser y ser. No A, no ser, no B, no ser, A, no ser, B, y no ser y ser. La conjunción de A y B. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, digamos, la primera parte es no hay no ser, eso le lleva solamente un parágrafo. Luego viene la que más nos interesa, no hay ser, o nada es. ¿No? Y eso se va desglosando. Si fuera, o sería eterno, o sería generado, o sería eterno y generado. Siempre es esta misma figura. O es A, o es B, o es A y B. ¿No? Descarta A, descarta B, y luego descarta A más B. No es eterno, no es generado, y no es eterno y generado. Ambas cosas. ¿No? Ninguna es. Entonces, en el caso de... pueden prestar atención, por ejemplo, entre los del parágrafo 68 al parágrafo 70, él desarrolla justamente la negación de que lo que es no puede ser eterno, ¿no? Hay que compensar por acá, no es eterno porque lo generado tiene principio, lo eterno no tiene principio. Si no tiene principio, es infinito, pero si es infinito, no puede estar en ningún lugar. Y ahí empezamos a ver ya la marca de la concepción unívoca del ser. ¿Por qué? Porque está confundiendo la existencia, digamos, tout court, el hecho de ser, el ser tout court, con el estar en un espacio. ¿No? Una cosa es ser y otra cosa es estar en un espacio. ¿No? Una cosa y otra cosa para una concepción multívoca. O sea, en una concepción multívoca de ser, que concibe seres que son, seres que están, estar acá, estar allá, no estar ni acá ni allá, ¿no? O el que lo ve todo como una misma, digamos, una misma noción, unívoca. En fin, así ustedes
digamos, les recomiendo como para no volver a repetir lo que ya tienen por escrito, que hagan ese ejercicio de puntuar. La segunda tesis, importantísima, nada, digamos, si fuera, suponiendo que fuera, no puede ser pensado, no puede ser conocido, pero ahí vuelve con no puede ser pensado. Y ahí otra vez, digamos, vuelve a manifestarse la univocidad del ser que da por supuesta sin ninguna discusión Borges en este fragmento, o sea, en el Tratado sobre no ser, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas pensadas no son las cosas que son. Por lo tanto, las cosas que son no son cosas pensadas, no son cosas pensables. Allí Gorgias introduce un elemento que nos interesa en relación con el otro texto más relajado, más poético y más, digamos, ¿cómo decirlo?, heurísticamente bello, poderoso, ¿sí?, que es el encomio de Helena, porque para decir que las cosas pensadas no son cosas que son, utiliza dos figuras, las figuras de las falsedades y la figura de las ficciones, ¿no? Yo quiero que ustedes perciban ese matiz que introduce ahí, ¿no? Porque da el ejemplo de los carros que corren sobre el mar. Bueno, no hay carros que corran sobre el mar. Eso es desde un punto de vista moderno, sería una falsedad. Bueno, nosotros tenemos carros que corren sobre el mar, pero en la época tenemos ariscas, ferries. En la época de Borges no hay carros que corren sobre el mar, ¿no? Eso es una falsedad, no puede haber carro, como lo vamos a encontrar en el Teteto, o en el Sofista. Teteto vuela, no vuela. O sea, bueno, hoy diríamos sí, se sube a un helicóptero, a un jet y vuela, pero en la época de Borges no vuela, o sea, eso es una falsedad. Eso. Y también aparecen en el mismo parágrafo 77, 78, no me acuerdo de memoria, Escila y Quimera, o sea, figuras ficcionales, ¿no? Esas figuras monstruosas de la Odisea, ¿no? Escila y Quimera. ¿Dónde están? ¿No? En fin. Ni las falsedades ni las ficciones son, por lo tanto, lo pensado, puesto que pensamos cosas falsas y ficciones, lo pensado o lo pensable no es, ¿no? En fin, vamos a ver que no es el punto de vista que vamos a encontrar expresado en el encomio de Helena. Por eso empecé diciendo, este es un tratado que se ha leído en la historia de la filosofía como una respuesta, como una polémica con el eleatismo, ¿no? Vamos a ver que efectivamente a Borges le interesa mucho la ficción. No le interesan poco, digamos, le parecen digamos, cosas muy pensables, ¿no? Pero en este tratado, digamos, el argumento, la existencia misma, el hecho de que haya falsedades y ficciones, lo llevan a la conclusión de que entonces todo lo pensado no es, ¿no? Porque esas cosas no son. Otra vez, no hay ningún matiz de, bueno, son ficciones o son en un sentido narratológico de tal o cual. No hay ningún matiz, ¿no? No son, ¿no? Puesto que son. Hay No, alguien sí. que tenía la mano levantada, tenía una pregunta. Ah, sí, creo que era. Sí. Lo que estaba pensando mientras leía eso de pero lo que se piensa no es. Yo lo supuse como si fuera la imaginación, ¿no? Tipo, tenemos muchas fantasías en nuestra cabeza y pues por eso de lo de que podemos volar no es porque no es posible, pero en nuestra cabeza sí podemos volar, creo. No sé. Claro, por eso, digamos, toda esa gran gama de posibilidades, ¿no? Vos decís, yo puedo pensar como posible, digamos, podría, ¿no? No, todo eso es lo que, de una manera un poco digamos, sintética, digo, la concepción unívoca de ser, ¿no? No te permite ni la posibilidad, ¿no? Ni el matiz de lo posible, ¿no?
ni el matiz de lo potencial, ¿no? Podría ser, si no, ni el matiz, insisto, de esto es del orden de la ficción o del orden de la narración, digamos, es verdad en el marco de tal tragedia o dentro de tal poema épico, ¿no? Y en realidad, y no en nuestra clase de filosofía antigua o nuestro mundo, esos matices están, digamos, por así decirlo... Claro, es completamente monolítico, ¿no? Podemos decir, claro, es monolítico. Eso, gracias. Esa sería. En fin, esto entonces en cuanto a la segunda tesis, fíjense que las falsedades aparecen en el parágrafo 79, ¿no? Pensar algo, digamos, como los carros, y la ficción es en el parágrafo 80, yo te dije 79 y 80, ¿no? Deténganse un minuto en un parágrafo muy interesante que es el parágrafo 81, ¿no? Donde allí Gorgias parecería estar proponiendo un contraargumento. Lo leo directamente. Así como las cosas visibles se dicen visibles porque se ven y las audibles porque se oyen, y no rechazamos las cosas visibles porque no se oyen ni despreciamos las audibles porque no se ven, pues conviene que cada una sea por su sensación propia y no por la de la otra. Así también las cosas pensadas, aunque no se las vea con la vista ni se las oiga con el oído, serán, por el hecho de ser aprehendidas por su criterio propio. O sea, acá hay un contraargumento que formula el propio Borges súper importante. O sea, ¿no? Otra vez, yo juzgo lo que veo, ¿no? Las cosas visibles con la vista y juzgo lo oído por mi audición. No voy a juzgar lo visto por medio de la audición, ni juzgar sobre el oído con la vista o con la visión. Entonces, convendría que el pensamiento fuera, digamos, juez, digamos, y criterio en relación, ¿no? Entonces, ahí tendría razón lo que decía Andrea, compañero. Bueno, yo puedo pensar que quizás, ¿no? Que sería posible volar. ¿No? Se estaría abriendo la puerta a ese contraejemplo. Bueno, y si el pensamiento fuera criterio suficiente para determinar qué es lo pensable y qué es lo no pensable, bueno, inmediatamente en el parágrafo que sigue lo cierran, ¿no? Pero no, porque si alguien piensa, como en el ejemplo de la compañía, que vuela, los carros corren sobre el mar, aunque no vea estas cosas, conviene que crea que, pero esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo, por lo tanto, no es pensado y no es pensable. Desde el punto de vista filosófico, lo más relevante es que él pone ese contraejemplo, ¿no? Por más que el afán polémico inmediatamente lo cierra, ¿no? Abre esa puerta, ¿y qué pasa si fuera el pensamiento? El criterio para lo pensado, de lo pensable. El mismo, por otra parte, también abre la puerta a uno de los que va a ser argumento fundamental en la tercera tesis, ¿no? La tesis de que aunque fuera pensable, no sería comunicable. Esta tercera tesis se apoya muy fuertemente en esta división de facultades cognitivas, por así llamarlas, ¿no? No es una expresión que use Borges, por supuesto, pero usémosla así a ver si quizás didácticamente nos permite entender. El oído capta, la audición capta las cosas audibles, ¿no? Las cosas que oímos. La visión capta las cosas visibles, ¿no? Cada facultad cognitiva se relaciona, digamos, de manera o bidireccional, digamos, pero excluyente con sus propios objetos. La vista solo puede ser juez de lo que ve y de las cosas visibles, y el oído, ¿no? Ahora, eso se emplea también como un recurso para aislar el lenguaje, digamos, como una facultad cognitiva, digamos, o en este caso comunicativa, pero completamente cerrada y con relación bidireccional y excluyente con el lenguaje. El lenguaje solo puede tratar con logoi, ¿no? El logos capta y difumina logoi, ¿no? Por lo tanto, no puede entrar en comunicación o en conexión con lo que es.
Entonces, el final, por así decirlo, del desarrollo de la segunda tesis nos pone en contacto con las estrategias que se van a desarrollar en la tercera tesis, y es que cada facultad cognitiva tiene por así decirlo, un funcionamiento completamente autónomo y aislado y atomizado de todas las demás, ¿no? No hay un centro, digamos, como lo va a llamar Aristóteles, del sentido común que unifica mis percepciones, mis audiciones, ¿no? Y mi comprensión, digamos, en una mente que percibe, piensa y comunica, ¿no? Eso que en el de ánima de Aristóteles se va a llamar el sentido común, está ya, digamos, previsto de una manera un poco menos, un poco más metafórica que teórica en Platón en el Teteto, ¿no? O sea, ¿cómo es que conocemos? Son pájaros volando en una jaula y si agarro este pájaro, ¿no? Si agarro este pájaro, veo esto, y si agarro hasta el otro, y si, ¿no? Como pájaros sueltos y que no están unidos, digamos, unificados por ninguna clase de articulación mental, ¿no? Que me permita ver, oír, tocar, oler y pensar, y unificado en una sola, digamos, experiencia cognitiva y comunicativa. Bueno, esto también son los desafíos que Gorgias plantea a la filosofía posterior, ¿no es cierto? Al decir, no se puede comunicar, ¿no? Hay cosas que subsisten allá afuera y el logos no puede entrar en conexión con ellas, no puede transmitir eso que es, porque el logos es logos, no es lo que es o lo que subsiste allá afuera, ¿no? No hay manera, digamos, de reunir realidad y lenguaje, así como no hay manera de reunir realidad y pensamiento en la segunda tesis, en la tercera tesis no hay manera de reunir, digamos, y de unificar realidad y lenguaje. Eso, muy grosso modo, es, digamos, el desarrollo, digamos, argumental del Tratado sobre el No Ser, y esas son digamos, los problemas que empieza a legarle Gorgias a la filosofía de la realidad, el pensamiento y el lenguaje, que sigue del siglo IV, Platón, Aristóteles, los megáricos también, sin duda, en fin. Entonces, nada, yo les diría que háganse un esquema, digamos, para fijar estos parágrafos y estos argumentos. Las preguntas apuntan básicamente a estas cosas que subrayé. Y pasemos a la niña bonita de Gorgias. Tiene Camila una pregunta, no sé si... Sí, hay varias manos levantadas, ahora las veo. Ahí veo las manos levantadas. Vamos con las manos levantadas entonces. Ok, yo veo solo a Camila. Okay. Yo veo más de una, pero okay. Fernando, Camila, no sé quién está primero. Camila. Vamos, mira. Hace rato. Yo tengo una pregunta. A ver, con Heráclito y con Parménides habíamos dicho que había un criterio de verdad basado en la adecuación, que creo que es, o sea, adecuar el pensamiento a la realidad y ahí va a ser comunicable, ¿no? Acá que no hay verdad. Buenísima tu pregunta porque me permite, por un lado, contextualizar. Fíjense que les decía que el Gorgias que estamos viendo, el Tratado sobre el No Ser que estamos viendo, es el de Sexto Empírico, el que transmite Sexto Empírico, que es, digamos, el gran sintetizador y divulgador del pensamiento escéptico que lo precede. Sexto Empírico, siglos I, II de la era cristiana, y está hablando, digamos, transmite escepticismo y antecedentes al escepticismo muy anteriores, ¿no? que lo preceden por mucho. Y entonces, justamente, en el tratado, en el Adversus Matemáticos que estamos viendo, en el Contra los Lógicos, que es al que pertenecen estos parágrafos, lo que está viendo es justamente aquellos predecesores, los que negaron el criterio de verdad. Entonces, Gorgias está aquí como un representante de los que niegan el criterio de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Camila, lo que Sexto quiere mostrarnos, digamos, lo que estamos seguros es que Sexto quiere poner este tratado como un ejemplo de quien descarta el criterio de verdad. A mí me parece que Gorgias es muy, muy agudo en su pensamiento sobre los criterios, ¿no?
es bastante probable que realmente en el origen, cuando se pensó el Tratado sobre no ser, bueno, qué difícil es pensar cuál era cuál era la intención filosófica de Borges, más allá de su manifiesta actitud polémica. Es bastante difícil de reconstruir eso y no podemos caer en psicologismo, digamos. O sea, en filosofía no trabajamos ese rubro, no nos excede, no tenemos más a la psiquis de Borges acá como para interrogarla. Solo tenemos ese texto transmitido por otro. Pero yo creo que para Sexto realmente es digamos, que Sexto no está equivocado al interpretar esto como una negación del criterio de verdad. Sin embargo, vos fíjate que Borges está, digamos, por así decirlo, tensando la cuerda, ¿no? Sobre todo en ese parágrafo 81. ¿Y por qué no podría esto ser criterio, no? O sea, está tensando la cuerda, inmediatamente vuelve y dice, no, tampoco es criterio, nada es, ¿no? Pero va tensando cuerdas, digamos, no es ingenuo cuando plantea inclusive esos contraejemplos. La misma pregunta, te digo, se verifica, se vuelve urgente para el encomio de Elena. Que ni siquiera pensamos, pero en el encomio de Elena vuelve esta misma pregunta. Dicho muy rápidamente para no dejártelo ahí suelto, ya que es una pregunta como que va al meollo de nuestro curso, digamos. En el encomio de Elena todos saben que se trata de Helena de Troya y el encomio es más una apología de Helena, ¿no? Porque lo que se trata es de quitarle, digamos, esta mala fama, está sobre todo pensando en la tradición poética, ¿no es cierto? Borges está pensando en la tradición poética que tiene Helena como la culpable de la guerra de Troya, está pensando en los poetas. Quizás en Eurípides, Marisa, vos lo vas a saber con más certidumbre que sí, todos más que es la tradición mítica, ¿no? La que está ahí jugando como desde Homero ya, como Helena como la mala mujer. Yo agrego algo que tiene que ver con esta figura de por qué Helena, por qué Gorgias toma a Helena y también Gorgias toma a Palamedes, son dos personajes míticos. Y es interesante también porque eso introduce variables que tienen que ver con un interlocutor que, como decía Ivana, es muy difícil reconstruir. O sea, cuando nosotros leemos estos textos, estos modelos, muchos dicen, de Gorgias tenemos modelos oratorios. Después le ponemos el contenido que le queramos poner. Lo importante es pensar que esto servía, a Gorgias le servía como instrumento didáctico, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace un discurso apologético, o sea, de defensa? ¿Cómo se hace un discurso en el que se incrimina a otro? Esos son modelos discursivos. Entonces, hay imagínense, ¿no? Siglos de literatura filosófica sobre esto, que cuestionan por qué Gorgias toma figuras míticas, ¿no? Bueno, una lectura muy interesante de esto dice que Gorgias habla de Helena, no para hablar de Helena, sino para hablar de la retórica. Y es muy interesante, es decir, sería como mala palabra hacer una defensa así, ¿no? de la retórica, pero puede poner en lugar de la retórica a un personaje aceptado, conocido, debatido, con muchas facetas y sirve perfectamente, ¿no? Digamos, es un lugar virtual el decir Helena o decir otra cosa. Bueno, eligió a Helena porque tiene una tradición mítica, esto que decía Ivana, y además porque nosotros vemos que la inocencia y la culpabilidad de Helena no es algo dado, digamos. Distintas fuentes la marcan como, uy, pobrecita, ella se la llevaron, o, bueno, pero ella quiso irse a propósito y dejó a Paris, ¿no? Maliciosamente. Entonces me parece que también es operativo eso le suma algo a la argumentación, no es ingenuo, pero a nosotros nos resulta sumamente difícil tener certeza acerca del objetivo, como dice Ivana, no hacemos psicología de psicoanálisis de Gorgias, no podemos. Yendo a tu pregunta, Camila, que era sobre el criterio de verdad, ¿dónde está el criterio de verdad? Y ya, digamos, como metiéndome en el encomio, digamos, vos fíjate que hay, a partir de la figura de Helena, la figura de la mitología, de una mitología libre, otra vez, como decía Marisa, hay autores, o sea, en general, una gran cantidad de poetas, para una gran cantidad de poetas, Helena es
el sinónimo de la culpa de la guerra, la culpa de la muerte, la casquivana que se fue con el otro, que pareció, en fin, todo eso, digamos. Y para otros no, en realidad se había ido a Egipto, es mentira. O sea, una mitología y una mitografía que no es de libro, no es como la mitografía judeocristiana, que es de libro. Acá tenemos un montón de autores en paralelo, digamos, hablando de, digamos, y hay una tendencia poética, digamos, sobre todo a demonizarla, como se dice ahora. Como sea, dentro de eso, el criterio, digamos, el criterio de verdad, sí le importa a Gorgias. Acá en el encomio vemos como Gorgias está muy interesado en la verdad. Lo primero que dice el encomio de Elena al comenzar es que el cosmos, es decir, el orden, para el logos es la verdad. O sea que está, digamos, hay un interés por la verdad. Ahora, el interés por la verdad o de qué manera se cumple ese carácter cósmio del logos para que sea verdadero. Bueno, ahí nos puedo preguntar qué clase de verdad o a qué, digamos, en qué se funda la verdad del logos que propone Gorgias sobre Elena. Y allí vemos que ese criterio de verdad al cual el logos debe referirse, está obligado por su norma, aparece la palabra norma al final, ¿no? Me atuve a la norma, ¿no? Mi logos alcanzó su norma. Eso yo creo que tenemos que interpretarlo como que efectivamente fue verdadero, no vuelve a decir verdad, pero si se atuvo a la norma y el cosmos del logos era la verdad, pareciera que Gorgias está muy convencido de que o trata de convencernos de que efectivamente llega una verdad. Ahora, esa verdad en ningún momento toca los hechos, toca, entre muchas comillas, o sea, en ningún momento vuelve a las hipótesis, o sea, o bien fue persuadida por un logos, o bien fue poseída por Eros, o bien su percepción fue impactada por la figura de Paris, ¿no? O sea, esas son, digamos, como sí, son hipótesis, si me dejan decirlo de esta manera, ¿no? Son logos que se modelan, digamos, para llegar a otra posibilidad que no es la posibilidad por la cual ella fue injustamente culpada, ¿no? Para borrar las opiniones inciertas y falsas que la condenan. Entonces ahí volvemos a que hay efectivamente una preocupación, en el encomio sí hay una preocupación por la verdad, pero no es una verdad que tenga que ver con la adecuación a los hechos, porque la única verdad es una verdad que se construye al interior del logos, ¿no? Victoria Juliano decía la verdad como coherencia del logos. En fin, eso para no dejar, digamos, ya me metí para no dejar de esa pregunta, que era una pregunta que de alguna manera envolvía todos los temas. ¿Hay más manos levantadas? Voy rápido a ellas y dejamos hablar a Protágoras y a Marisa. Sí, no sé si ¿quién estaba? Lucas, Fernando, había varios, pero digamos... Sí, yo quería preguntar algo, pero había leído mal, así que bueno, no tiene sentido. Genial. Pero tengo otra duda, sí. Que es que nada es, digamos, porque nada no es. O sea, por esta cuestión de oposición, acá por ejemplo en el parágrafo creo que 72, donde dice, según esto mismo tampoco puede ser ambos, eterno y generado a la vez, pues estos son opuestos el uno al otro, y si lo que es eterno no ha sido generado ni ha sido generado, bueno, y si no ha sido generado no es eterno. O sea, si también refiere a la cuestión del ser en sí, o sea, esto de que nada es porque nada no es, digamos, porque el no ser y el ser son opuestos. En realidad él no se basa en, o sea, yo creo que el por qué no es por una oposición, o sea, lo que siempre Gorgias hace, y eso lo hemos visto cuando trabajábamos en su momento con Marisa, una versión, tratamos de traducir esto guiados por Marisa, esta idea de que Gorgias siempre procede de esta manera. Quiero demostrar que nada es. Entonces voy a explorar, por un lado, si lo que es no es. Después de explorar si lo que es. Y después de explorar si lo que es y no es. O sea,
insisto, siempre son 3 posibilidades. Esas 3 posibilidades, digamos, bueno, las pone él, las inventa él, ¿no? Pero no es que no es porque en realidad es opuesto a lo que, sino, digamos, eso dentro, al interior de cada parágrafo puede ir cambiando. Lo que vos decís en el 72 no es eterno, tampoco es generado. Bueno, entonces tampoco puede ser las dos cosas, porque si no es eterno y tampoco es generado, entonces la suma tampoco me daría algo positivo, digamos. Pero eso, digamos, en cada parágrafo puede ir argumentando de distinta manera. Lo que siempre hace es esta tríada. A, no A y no A, ¿no? Exploro A, o en el caso de ser arranca al revés. Exploro no A, no es. Exploro A, es. Y después exploro no A y A. Siempre es como, exploro, o sea, es eterno. Es generado, el no eterno, es decir, generado, es eterno y generado, ¿no? O sea, siempre, o es uno, es múltiple, es uno y múltiple, ¿no? Siempre va con esa tirada, por lo menos en la primera tesis, desarrolla de esa manera. Hay un autor que se llama Lloyd, que tiene todo un trabajo muy interesante, se llama Polaridad y Analogía, que analiza, digamos, que estudia todos los modos de argumentar en la antigüedad y dice, esto es propiamente gorgiano, ¿no? Es esta discusión en 3 partes. En algunos casos va a ser por oposición, efectivamente, pero en otros casos es simplemente, digamos, por suma, digamos. Lo importante es desarrollar, para él, digamos, que se ocupa tanto del armado de su logos, de A y no A. Niego esta, niego la contraria y niego la suma de los dos. Siempre así. Aprovecho la cuestión, digamos, esta que nos vuelve atrás para sugerir esto y para, digamos, que pensábamos, de hecho, con Marisa decirlo, pero lo volveremos a decir al final. Tenemos un foro general, usémoslo productivamente. Entonces, supongamos que ahora después de la clase dijeron, no entendí nada lo que dijo la segunda tesis, voy a revisar bien, me voy a sentar a leerlo entero porque hablaron de 1000 cosas distintas y no entendí. Me siento con los textos, que es lo que siempre uno tiene que hacer de todos modos, digamos, volver a sentarse a ver si lo entendió. No entendí. Hay algo que acá que dice que no entendí. Entonces, pongo en el título del foro, segunda tesis de Gorgias, o parágrafo 72, la duda. Nosotros vamos a contestar. Pero está bueno que en las dudas, que en el asunto pongan exactamente el punto al que van, porque después, muy probablemente, somos un montón, no solamente hoy en el Zoom, sino en el curso, probablemente otro tenga la misma duda y es mucho más fácil encontrarla si otro ya lo preguntó con ese nombre, ¿de acuerdo? Vamos a estar atentas y vamos a contestar todas las preguntas que surjan a partir de ahora sobre estos temas, pues son unos cuantos y muchos temas se van sumando. Entonces, hagan ese ejercicio, no se queden con dudas, por supuesto podemos tomar un rato de la clase que viene, el Zoom que viene para volver a verlo, pero si en el medio empiezan a encontrar dificultades, no están solos, seguramente es la dificultad de algún otro más, simplemente plantéenla con claridad y vamos contestando todos ahí y vamos refiriendo ahí cada vez que intentamos sumar claridad al punto, ¿de acuerdo? Usémoslo, que es súper colaborativo eso para el foro general. ¿Había alguna otra mano más levantada? Estaba Lucas, pero no sé si... Hola, sí. Yo iba a preguntar algo sobre justamente la segunda tesis del texto que estamos hablando. Puedo preguntarlo por el foro si quieren, pero me pareció... No sé cómo estamos de hora, Marisa, como quieras. Son las 3:45. Sí, entonces... Pregunta después. Está bien. Pero plantea como quiera, como prefiera. Va a ayudar a muchos. Aprovechando que estamos acá. Como me digan. Bueno. Vamos, dale. Sincero, ok. La pregunta es solo sobre los mecanismos de argumentación, porque parecerían no ser suficientes, incluso el texto dice varias veces, bueno, acá hay como una cierta, digamos, volver a la universidad de los términos, o volver, por ejemplo, o sea, siempre a cuestiones comunes que no parecerían ser suficientes en la argumentación. Y sin embargo, como bueno, lo tomamos y listo. Principalmente en la segunda tesis de cómo ser no es pensar, fue la que más me quedó poco claro, por qué la falta de mismidad o diferencia en tanto decir, bueno, lo que se piensa, como pensamos ficción, entonces no podemos pensar algo que es siempre y es, parecería insuficiente como argumento, pero aún así eso quería ver cómo lo trabajamos o qué criterio tomamos para entender eso.
Vos decís que es insuficiente para que Borges defienda que uno no lo puede pensar. Ah, bueno, sí, en parte está muy bien. Igual en parte pensar, en parte somos siglo XXI. O sea, hoy es imposible pensar que algo es sin pensar a la vez la ficción que está a su lado, o que lo duplica, ¿no? o que lo vuelve virtual, ¿no? Yo creo que sin duda debe tener más fuerza, digamos, cuando Borges en el siglo V decía, porque los carros no corren sobre el mar, entonces si uno piensa en los carros que corren sobre el mar, probablemente tenía, más allá de que la tecnología nos ha mostrado que hay carros que corren sobre el mar, también o ha logrado, más que nos ha mostrado, ha logrado hacer que haya unas especies de ruedas girando por arriba del Río de la Plata. De todos modos, estamos mucho más proclives, digamos, epocalmente, ¿no? Yo creo que debía tener otra fuerza. Y sobre todo debía tener una fuerza importante desde el punto de vista de lo que hablaba recién Marisa, ¿no? Borges es un gran orador y está, de alguna manera, en todos sus trabajos haciendo una férrea defensa de la oratoria, pero más una férrea defensa de una disciplina que también es nueva, ¿no? No tan nueva como la filosofía, la oratoria es anterior, pero o se constituye más rápido como tal, encuentra enseguida un mercado, por así decirlo, ¿no? En la urgencia, claro. Donde desplegarse. Entonces, pero de todos modos está oponiendo su manera de razonar y su manera de ver el mundo a la manera de la cultura del momento, que es la manera poética. Está haciendo una especie de golpe, digamos, por elevación a la poesía, digamos, a la poesía y a la imaginación poética. Dice, ustedes hablan de carros que corren sobre el mar, ¿sí? En el libro 13, el canto 13 de la iglesia, pero eso no hay carros que corren sobre el mar. Eso son cosas de ustedes, ¿no? Son cosas de otros, no es lo nuestro. Entonces, en ese sentido, creo, bueno, no sé si te contesto, Lucas, sigo. En fin, yo para no sacarle más tiempo a Protágoras, diría, a partir del parágrafo 9 del encomio, digamos, en el 8 se define lo que es el logos, el poder que tiene el logos, y a partir de allí, el 9, el 11, el 12, 13, 14, están, digamos, todas las notas en las que Borges se concentra en el poder que tiene el logos, ¿no? A diferencia de cuán depotenciado estaba y cuán aislado y atomizado estaba al final del Tratado sobre los Seres, acá tenemos un logo muy poderoso que es capaz de producir efectos en dos niveles. Efectos emocionales y efectos judicativos, cognitivos, opinativos, ¿no? Eso también quisiera que ustedes puedan notar ese matiz diferencial. Produce temor, produce congoja, produce miedo, produce, bueno, como en Elena, por ahí, amor, pasión, ¿no? Cosas, alegría, o sea, toda clase de emociones, pero también nos llevan a pensar de una manera, no solamente la emoción, también el aspecto opinativo, judicativo, toda doxa, toda opinión, es también un juicio, ¿no? O sea, es mejor el verano que el invierno, no sé, es un juicio, es una opinión y es un juicio, es mejor, no tengo que ponerme pullover, punto. En fin, el logos apunta a esos dos niveles y en los dos niveles nos afecta poderosamente. Esto que vemos ahora en el encomio de Elena, lo vamos a reencontrar en República 3. El logos modelado afecta a las emociones y a la manera de entender el mundo, a la manera doxástica, a los juicios que llevamos a cabo sobre la vida. Eso es lo quizás más importante que le deja, digamos, a la reflexión sobre el logos el encomio de Elena, ¿no? Esta reflexión sobre cuán poderoso y cómo apunta a muchos niveles, y en esos niveles puede llegar a ser invencible, digamos, o poderosísimo por lo menos. Bueno, eso sería, yo creo que es menos difícil, realmente más bello, como se influye mucho mejor, lo pueden leer tranquilamente, está ahí igual guiado, larguísimamente en el draft, pero, insisto, cualquier duda, pregunta, cuestión que le surja, encomio de Elena, problema tal, y ahí estamos. Foro.
Foro general, sí. Foro Sobre general. todo eso, pongan un buen título para que todos los demás vayan ahí y entre todos digamos, nos ayudemos a entender mejor, entender las dudas mejor, digamos, potenciar ese lugar. Buenísimo. Por supuesto, si persisten las dudas, seguimos la vez que viene, ni hablar. Las dudas le pueden durar siglos igual, les digo que no. Nosotras hace bastantes años que estamos trabajando estos temas y por suerte seguimos con preguntas sin respuesta. Claro que hay muchas hipótesis, ¿no? Hipótesis sobre todo sobre Gorgias y sobre Protágoras. Yo les voy a tomar 15 minutos nada más para, que era un poco el trato, espero que me salga, pero porque los textos son muy ricos y los temas son realmente muy, muy elocuentes, ¿no? Para nuestro curso y en general para la filosofía, más allá de la filosofía antigua. Yo vengo a hablar, o vengo a plantear un poquito, que también tienen el material en un draft colgado sobre Protágoras, la relación entre Protágoras y el logos y la praxis, digamos, sería un poco la línea esta, ¿no? Y para esto, las dos fuentes primarias que yo voy a tomar son dos fragmentos de Protágoras, el fragmento 1 y el fragmento 6b, y algunas fuentes de testimonios o de reconstrucciones del pensamiento de Protágoras que lo tenemos en Platón, ¿no? De Protágoras tenemos muy pocos fragmentos, como decíamos hace un rato, la biografía de los sofistas es fragmentaria y en el caso de Protágoras tenemos 11 fragmentos que se consideran textuales. A veces los críticos se ponen un poco más exquisitos y dicen, no, son 9, son muy poquitos, ¿no? Y esos 9 no son como los discursos de Gorgias que tienen varios parágrafos. No, algunos son 2 líneas, 1 línea y media línea incluso, ¿no? El 6b es media línea. Entonces, para esto tenemos también como fuente obras de Platón. Ustedes saben que Platón, tuvo como una mirada muy controvertida respecto de los sofistas y los oradores, y esto también respecto de Gorgias. Ivana decía, es el fundador de la retórica, pero también Gorgias en algunos manuales aparece como sofista, decía, ¿qué es? ¿Es sofista? ¿Es orador? Bueno, esto de la cuestión disciplinar se está definiendo todavía, entonces puede ser que desde una perspectiva sea un orador y tiene intereses oratorios, pero desde otra perspectiva es un filósofo, pero un filósofo al que no se los mira todavía como un filósofo, sino, un poquito degradado, y entonces es un sofista. En el caso de Protágoras, tenemos como fuente en Platón 2 obras que se ocupan del pensamiento de Protágoras con bastante seriedad, digamos, ¿no? Uno es el Protágoras, uno de los diálogos de Platón que se ocupa de Protágoras es Protágoras, y el otro es el Teeteto, donde no aparece directamente Protágoras como personaje, pero está citado y está también un poco como inventado ahí, ¿qué diría Protágoras? Sí, ¿no? Y está repuesta la voz de Protágoras. La perspectiva del Teeteto es más bien epistemológica, quiere decir que el interés de Platón en el Teeteto tiene que ver con el conocimiento. Y a partir del conocimiento es que se llega a la posición de Protágoras. Y la posición o la investigación del Protágoras es más bien ético-política. Quiere decir que con estas dos fuentes de Platón, es decir, con el Teeteto y que es un diálogo de avanzada en la vida de Platón, y con el Protágoras, que se considera que es un diálogo de juventud de Platón, entre esos dos diálogos, podemos llegar a reconstruir los haces del pensamiento de Protágoras relativos, por un lado, a su nociología o a su epistemología, y por otro lado, a su ético-política. Entonces, ¿qué conclusión podemos empezar a pensar respecto de, o qué idea fuerte podemos empezar a pensar respecto de Protágoras para empezar a dibujar su figura? Es el primero de los fragmentos que aparece en el Teeteto y aparece también en una obra que Ivana mencionaba recién, Sexto Empírico que hizo un gran aporte a las fuentes de los que suspendieron, de los que negaron o de los que formularon un criterio de conocimiento. Entonces, aparecía Gorgias en la obra de Sexto Empírico, también aparece Protágoras en la obra de Sexto Empírico, y aparece como alguien que postula como criterio del conocimiento al hombre, Anthropos, ¿no? Y ahí es donde tenemos el fragmento 1, que yo les decía, hay 2 fragmentos que para mí va a ser importante que ustedes no pierdan de vista en el recorrido. Uno es el fragmento 1,
que dice el hombre es medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y este fragmento 1 es el fragmento que sienta la base o que establece claramente aquello que se lee como el relativismo protagónico, ¿no? El relativismo de Protágoras, que es justamente, ¿no?, su posición. El otro fragmento de Protágoras que nos va a servir también para pensar la relación entre el lenguaje y este relativismo es el fragmento 6b que yo ya mencioné, que dice simplemente hacer fuerte el discurso débil, ¿no? Hacer fuerte el discurso débil, no dice ninguna otra cosa. Entonces, claro, necesita interpretación. Entonces, la primera cuestión que yo les propongo revisar es qué hay que entender por relativismo en Protágoras. Para eso tenemos que revisar este fragmento 1, que parece tan breve y tan fácil. El hombre es la medida de todas las cosas, entonces parece que ya está, ya lo tenemos masticado y solucionado, pero ahí se pueden observar 4 elementos, y esto es lo que yo les pido que ustedes vean con un poco de detenimiento, cuáles son esos 4 elementos que componen el fragmento y que, de acuerdo con cómo interpretemos, vamos a tener un tipo de relativismo u otro. Digo tipo de relativismo porque nosotros podemos tener un relativismo, como dijimos, nociológico, es decir, el conocimiento es relativo, o podemos tener un relativismo axiológico, es decir, los valores, los principios, la ética es relativa, o podemos tener un relativismo ontológico, las cosas no están definidas, sino que son en relación con algo. Fíjense que sin entrar en detalle ya podemos ver que no es tan simple hablar de relativismo, ¿no? Y una de las cosas que uno piensa cuando se habla de relativismo en sentido común es que el relativismo es un poco vale todo, ¿no? Más o menos vale todo. Bueno, en el caso de Protágoras no podemos pensar que el relativismo está pensado de esa manera, como un vale todo. No, hay parámetros, hay definiciones. Lo que hay que percibir sobre todo es que esas definiciones o esos parámetros se van definiendo contextualmente, ¿no? Y mientras tengan un valor y mientras tengan un sentido. Eso es lo que nosotros podemos aprender a partir del análisis del fragmento 1 que retomo, ¿no? Tiene 4 puntos problemáticos. Fragmento 1, insisto, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. Los 4 puntos problemáticos que hay que observar son, primero, el concepto de hombre, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero hombre es el hombre, que genéricamente hablando, bueno, no, hay críticos que han interpretado que cuando Protágoras habla de hombre, habla de cada hombre particular, ¿no? Y en eso estamos en una perspectiva más bien subjetivista, es un relativismo, pero un relativismo extremo de llevar lo relativo a cada uno de los sujetos, ¿no? A cada uno de los individuos. Esa es una forma de pensar ese hombre, ese anthropos. Otra forma, casi en el extremo opuesto, es pensar al hombre como el genérico hombre, ¿no? Lo humano, lo que está definido de acuerdo con parámetros netamente del hombre. Y ahí hay, no sé si ustedes conocen a Cassirer, el famoso antropólogo filosófico, que describía al hombre con un mundo humano, así como dice Cassirer, la mosca vive en un mundo de mosca, ¿no? Quiere decir que hay perspectivas desde las cuales se construye ese hombre, que son perspectivas netamente humanas. Entonces, apenas empezamos a pensar el fragmento y ya vemos que no hay una sola forma de pensar hombre. Incluso, como nos dicen algunos críticos, y cruzando el fragmento 1 de Protágoras con algunos otros escritos de la época, sobre todo un tratado que se llama Diso y Logo y los discursos dobles, donde lo que aparecen son básicamente cuestiones culturales diferentes. Culturas distintas construyen hombres distintos, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos ciertas costumbres, ciertas normas, ciertos hábitos que nos hacen de una cierta manera, de una manera particular, diferente de otro hombre que vive a lo mejor a 1000 kilómetros de nosotros, no sé, o que pertenece a otra cultura, incluso si está viviendo con nosotros al lado nuestro. Quiere decir que ustedes van a observar que
porque yo les acerco algunos pasajes de esos diso y logo y de esos discursos dobles, y también algún pasaje de la obra de Heródoto, donde se ve que muchas veces lo relativo tiene que ver con lo cultural, ¿no? Viniendo de una perspectiva, de la perspectiva de alguien que es un sofista como Protágoras. Los sofistas son maestros itinerantes, ¿no? Ustedes lo saben eso. Entonces, de alguien que conoció muchas culturas diferentes, es interesante pensar que a lo mejor el relativismo, ese concepto de hombre que Protágoras está proponiendo en el fragmento 1, tenga mucho de influencia de lo cultural y de lo social. Y entonces la perspectiva ya no es el hombre individual o es el hombre universal, es el hombre contextualizado social y culturalmente. Probablemente, esta es una hipótesis, ¿no? Vean ustedes que hay entonces una variedad de maneras de entender hombre. Pero entonces, después de detenernos un minuto en la concepción de hombre, tenemos que detenernos en la concepción de metro. El hombre es la medida, ¿no? Ese es el segundo punto problemático. ¿Qué quiere decir Protágoras cuando habla de medida? El mismo Sexto Empírico un poco nos cierra el problema, porque dice, cuando Protágoras dice metron, que es el término griego que utiliza, que se suele traducir como medida, cuando Protágoras habla de metron, habla de criterio. Entonces el hombre se volvería como una especie de parámetro. El hombre, ya dijimos, ¿no? Me parece que la alternativa un poco ganadora de estas que revisamos sobre hombres, el hombre cultural y socialmente condicionado, se vuelve parámetro. Se vuelve parámetro de todas las cosas, dice, y ahí aparece el tercer elemento problemático. Todas las cosas. Protágoras dice panta grémata. Panta es un término que acá es un adjetivo, ¿no? Puede ser un pronombre, pero todas las cosas. Panta, neutro plural, cuando decimos en Heráclito panta rey, ¿no? Decimos todo fluye, todas las cosas fluyen. Protágoras no dice solamente panta, dice panta grémata, y ahí hay que preguntar, ¿y grémata qué le agrega? Porque con las traducciones dice todas las cosas y punto. Bueno, y entonces tenemos que observar un poquito ese tercer término problemático que es grema. Grema significa bien, cosas utilizables también, ¿no? Bienes, cosas que yo poseo, pero que a la vez tienen cierta utilidad para mí. Dice panta grémata, todas las cosas que se vuelven bienes. Ahí ustedes van a ver que el Sexto Empírico interpreta que grémata quiere decir para Protágoras prágmata, y prágmata tiene que ver con la acción. Entonces, no podemos decir hasta qué punto Sexto está interpretando bien lo que dice Protágoras, no lo sabemos. Lo cierto es que en esa línea de interpretación de los grémata, es interesante pensar que tal vez Protágoras habla de un mundo que el hombre construye a partir de aquellas cosas que le resultan útiles y buenas, ¿no? Para la vida misma. Piensen que tenemos otros testimonios de la vida de Protágoras que nos dicen que Protágoras fue muy amigo, muy cercano de Pericles, y que Pericles le pidió en cierto momento redactar leyes en una colonia panhelénica, en Turios. Entonces hay un compromiso práctico también, como yo les decía recién, hay un compromiso político que está bien atestiguado en el caso de Protágoras, ¿no? Entonces eso de cosas útiles, de cosas buenas, de cosas que se van definiendo como convenientes en un momento, y bueno, es probablemente en un sentido muy universal, dicho de esta manera, ¿no? Las cosas que son buenas para el hombre, que son útiles para el hombre, esas son integradas a su mundo. Y completamos con las cosas que son en tanto que son y que no son en tanto que no son, ¿no? El cuarto elemento problemático, con el que también hay que pensar en un elemento temporal, el kairos, que se dice que Protágoras fue el primero en dar importancia y que tendría así cierta también perspectiva temporal, esto de que las cosas son útiles en la medida en que son útiles y el tiempo que sean útiles, ¿no? Bueno, podríamos seguir profundizando estas cuestiones del fragmento 1, pero en base a lo que ustedes van a haber dibujado en ese draft sobre estos 4 puntos, podemos pensar
en la posición política de Protágoras, donde el discurso tiene mucho que ver, tiene mucha presencia, ¿no? El discurso, entonces, se cruza a partir del fragmento 6b, a hacer fuerte el discurso débil. En el medio ustedes en el draft tienen un desarrollo relativo a la otra fuente, al teeteto, que va definiendo la construcción del mundo, ¿no? Un mundo que no tiene una forma de ser en sí misma y por sí misma, sino que un poco al modo de la aplicación del fragmento 1 se va definiendo contextualmente, ¿no? Entonces las cosas son en la medida en que el hombre se encuentra con esas cosas. No tienen un ser preestablecido o fijo. Las cosas van siendo, y entonces no se puede hablar de ser, sino se puede hablar simplemente de devenir, ¿no? Las cosas no son, las cosas devienen. Y el ejemplo que toma ahí Teeteto para mostrar qué estaría diciendo Protágoras es un ejemplo relativo a las cualidades, ¿no? Entonces, no existe lo blanco, existe un resultado del encuentro del ojo con una cosa que le viene del exterior, con algo que es externo, ¿no? Ahora, en la medida en que no haya ojo que vea, la propiedad, la cualidad no existe. Entonces, ahí la perspectiva de lo relativo es una perspectiva epistemológica, pero también ontológica, ¿no? Los ejemplos que hacen en el Teeteto son muy básicos porque Platón, de una manera bastante libre e imaginativa, nos propone ejemplos de cualquier cosa, propone ejemplos de cosas muy variables. Entonces no sabemos si está hablando de un hombre, de todos los hombres, por ahí dice cada uno de nosotros, por ahí dice para nosotros, por ahí dice una cosa es para vos, como es para vos, y para mí, como es para mí. Parecería que alterna entre un relativismo de corte más individualista o de corte más grupal, ¿no? Los ejemplos, ustedes van a ver que son complejos. Lo cierto es que la perspectiva de la pregunta de Platón del Teeteto es epistemológica y va hacia lo ontológico, ¿no? Aplica es relativo a lo ontológico. Entonces, tenemos esa revisión porque nos suma también respecto de cómo pensar el relativismo de palabras. No sé si sigue cortándose o estamos bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Más o menos. Apenitas cortado, pero se escucha. Okay. Solo puedo seguir, no sé cómo vienen los demás, pero... Se corta mucho, dice Camila. Voy a intentar, sigo. Sí. Como sea, ¿hay alguna pregunta por ahí pendiente? Por ahí se pueden hacer No las veo, preguntas. pero vamos. Bueno. Yo, perdón, tenía una consulta. No me había quedado claro el cuarto concepto que teníamos que tener en cuenta. Creo que era el kairos, ¿puede ser? No, el cuarto tiene que ver con lo que es en tanto que es y lo que no es en tanto que no es. Es la última parte del fragmento, respecto del cual, ahí sí, como vos dijiste y retomás, es útil que lo pensemos en la perspectiva del kairos. No sé si se escucha. No. Hola, hola. Sí, se escuchó. Va, Okay. Acá se escuchó. ¿Con qué tal los demás? ¿Escucharon? Entonces, el cuarto punto, reviso los 4 puntos. El primero es el concepto de anthropos, concepto de hombre. El segundo, el de metron. El tercero, el de grémata o cosas. Y el cuarto, de lo que es en tanto que es, de lo que no es en tanto que no es. Y es respecto de este último, entonces, ¿qué significa el qué, de qué es, o de cuánto es, o de cómo es? Porque lo que tenemos en el fragmento es una partícula, un adverbio, hos, que tiene muchos valores diferentes, muchos matices puede tener distinto. Entonces, en la perspectiva del kairos, que es ese otro punto que dice Diógenes Laercio que le interesó mucho a Protágoras, podemos perfectamente pensarlo como todo el tiempo que es, ¿no?
o todo el tiempo que no es. Una cosa va a ser o no va a ser para mí en mi mundo, mientras, ¿no? Ese es el matiz que tendría el host temporal, con una variante que tiene que ver con lo adecuado, en el momento adecuado, el kairos significa eso, el momento oportuno. En la medida en que sea oportuno para mí, eso va a ser parte del mundo. En la medida en que sea útil para mí, va a ser parte de mi mundo. Entonces, fíjense, hay como una especie de construcción de un mundo dinámico, una construcción dinámica de ese mundo que va definiéndose, que va deteniéndose en ciertas particularidades en un devenir, ¿no? Dice Schiappa, uno de los autores que ustedes van a encontrar mencionados en la bibliografía, que Protágoras continúa en realidad una línea heraclítea, ¿no? Que pudo reelaborar y profundizar en su relativismo una perspectiva ontológica tal como la de Heráclito, ¿no? Y esto es lo que va a aparecer de nuevo en el Teeteto como el problema del lenguaje, porque concibiendo una realidad relativa y todo el tiempo fluyente, va a hacerle decir Platón a ese Protágoras del Teeteto, el lenguaje siempre miente, ¿no? Y siempre miente porque fija lo que en la realidad es fluyente, lo que no tiene un ser en sí y para sí. No tiene estabilidad la realidad, ¿no? Entonces, dice Platón en un segmento del Teeteto, las cosas, en general nosotros, sí, las cosas cambian y todo cambia para Protágoras, pero algunas cosas cambian más rápidamente y otras cambian más lentamente. Entonces, claro, yo hace casi 2 años que vengo a esta misma computadora a hablar así un poco, de manera un poco autista, creyendo que del otro lado hay gente, y me parece que es la misma computadora hace 2 años. Y Protágoras me diría, no, lo que pasa es que va cambiando muy lentamente. Entonces no te das cuenta que cambió, pero el cambio está, ¿no? Entonces, como el cambio se opera de manera muy lenta a veces, nosotros proyectamos estabilidad en las cosas, pero no hay estabilidad. Las cosas todo el tiempo están cambiando. Entonces, decirle esta computadora a esta computadora es mentir, porque esta computadora ya no es, diría Protágoras, la misma que hace 2 años vos usabas, ¿no? Tampoco vos sos la misma que hace 2 años empezabas en la virtualidad, con la cancha que tenemos ahora de casi 2 años de clases virtuales. Y eso es cierto, eso lo podemos constatar. Lo podemos constatar. No somos los mismos. Y van a duda, pero no somos los mismos. En el sentido de Protágoras, me parece que esta dimensión de un mundo deviniente es interesante para pensar su relativismo. Es relativo ¿por qué? Porque no podemos proyectar, no podemos constatar una estabilidad en el mundo, al contrario, constatamos lo contrario. Y a la vez tenemos que vivir en ese mundo. Entonces, nosotros proyectamos cierta estabilidad y el lenguaje hace eso justamente, darnos la impresión de que las cosas están fijas y son estables cuando en realidad no lo son. Entonces, ¿quién es el sabio? El sabio es el que, por un lado, puede usar el lenguaje sabiendo que el lenguaje no se refiere realmente a la realidad, ¿no? Es como una especie de mentira útil, cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? El lenguaje lo utilizamos, pero el sabio sabe que no refiere a la realidad. Y está la otra cuestión, la cuestión política, que también es la última línea que a mí me interesa que ustedes no dejen de tener en la perspectiva cuando lean y cuando estudian el pensamiento de Protágoras, que es, ahora respondo esa preguntita sobre todas las cosas, que es la cuestión del discurso débil y del discurso fuerte. Tanto en Gorgias como en Protágoras aparece la metáfora del logos como un fármaco, ¿no? El lenguaje como un remedio, bueno, como un remedio o como un veneno, es la doble valía del fármaco en griego, ¿no? Entonces el logos es fármaco en el sentido de que es remedio y también es veneno de acuerdo con la dosis y de acuerdo con el contenido y de acuerdo con el estado en el que uno se encuentra y cuál es el logos que consume.
digo, en los dos está esta idea de que el discurso es al alma lo que el fármaco que me da el médico es al cuerpo. Entonces, ¿qué hace ese fármaco? Opera un cambio, una metabolé. Y en el caso de Protágoras, el discurso, sobre todo el discurso político, opera una metaboleo, ese cambio, en el sentido de hacer fuerte el discurso débil. Vuelvo acá al fragmento 6b. ¿Y qué sería hacer fuerte el discurso débil? El que transmite esta idea es Aristóteles en la retórica, en el libro 2 de la retórica, y Aristóteles lo dice, transmite esta idea, la atribuye a Protágoras y dice, esto es lo que hace Protágoras cuando quiere engañar a sus interlocutores. O sea, es como les hace creer que el discurso falso es un discurso verdadero. El fragmento no dice falso y verdadero, dice fuerte y débil, ¿no? Aristóteles interpreta. Les pasa gato por liebre, digamos, ¿no? Les hace creer las cosas que no son, como verdaderas las cosas que no son. En la perspectiva del relativismo tal como nosotros lo podemos reconstruir o pensar, hacer fuerte el discurso débil es, y acá retomo algunas propuestas interpretativas, es hacer que un discurso que en el momento no se ve como importante, un discurso que no se ve como útil, el concepto de utilidad que aparecía ya en Tajrémata, hacer que un discurso que no aparecía como útil o como importante sea considerado útil o importante. Entonces, el político tiene que tener esa capacidad de operar ese cambio, de dar ese fármaco que al pueblo le hace falta, que a la polis le hace falta, cambiar su disposición, su gexis, esto es así como aparece, ¿no? Y que entonces en esa disposición, en esa gexis, sea un discurso que le conviene, aunque no sabe que le conviene, el pueblo, sea aceptado y sea seguido. Entonces, ¿qué hace el sofista? Y el sofista ayuda al político a que el político consiga operar ese cambio en los demás, en su pueblo, en su polis, en su demos. Y que haga entonces hegemónico un discurso, es decir, en el sentido griego de la palabra, ¿no? Hegemón, es decir, guía, que lo haga liderar, que ese discurso se vuelva entonces líder o que esté al frente de lo que hay que hacer. Hay varias manos. Natalia. Hola. Y otra recién, sí. ¿Puedo preguntar algo sobre eso? Dale. No sé si se me escucha bien. Te escucho perfecto. No te veo, pero te escucho perfecto. ¿No me ven? Ah, qué raro. Bueno, este tema de la mentira como aceptada en el discurso político, que plantea Protágoras, está vinculado un poco a lo que dice Sócrates de esto de que la mentira se acepta, ¿no?, en los gobernantes para que la ciudad sea posible. No, pero yo rectifico, porque Protágoras no dice que hay que mentir para que no importa la verdad, hay que mentir. El que interpreta esto, es decir, el que interpreta que hace pasar discursos falsos por verdaderos es Aristóteles, no es Protágoras. Protágoras dice, el discurso verdadero, el discurso que se va a volver discurso válido, este es el que hay que sostener, es ese que es útil, es decir, el criterio último es la utilidad del discurso. No es el mismo planteo que vos estás leyendo en República. Porque en el de República hay una diferencia muy neta entre saber que ese discurso es falso y ver la conveniencia en un momento determinado o la inconveniencia de que otro lo sepa. De que otro sepa que la verdad es así. En Protágoras no habría esa doble cosa. En Protágoras, el discurso en sí mismo no es ni verdadero ni falso, ¿no? Es más o menos útil, si querés.
Eso, yo les recomendaría que vuelvan al libro 2 de la Gracias. República. Hoy Claro. veríamos, hoy nos toca revisar ya el libro 3, pero justamente esto que plantea Natalia tiene que ver con lo que aparece en el libro 3, pero parte de la distinción que es importantísima, y les sugiero que vuelvan a leerlo y que también está señalado en nuestros resúmenes de República, sobre la distinción entre dos clases de falsedades que formula explícitamente Platón. Hay una verdadera falsedad, ¿no? La que recién me llama Marisa. Hay una que es un oxímoron, la verdadera falsedad, la verdadera mentira. La palabra es la misma, ¿no? Pseudos. La verdadera mentira es la ignorancia. Estar persuadido en el alma de algo, ¿no? De 2 más 2 son 5. Yo creo que 2 más 2 son 5. Esa es la verdadera mentira, es la verdadera falsedad, ¿no? Es un engaño en el alma. La otra es la falsedad en toilogois, o sea, en las palabras. Yo sé que hay algo a lo que no puedo darle un estatuto de verdad y que sin embargo empleo como si fuera una verdad, ¿no? Y de ahí viene la idea de la mentira útil, o inclusive de la noble mentira, pero eso se formula en República 3, ¿no es cierto? La distinción entre dos clases de falsedad es súper importante, y ahí también aparece como esta doble vertiente, digamos, una verdad, digamos, en la que digamos, uno puede, digamos, una falsedad que es puramente la ignorancia de lo que es el efectivo estado de cosas, y otra que es un uso, digamos, de un discurso al que no le corresponde técnicamente la verdad, ¿no? Por ejemplo, las mitologías, ¿no? Los discursos remotos sobre el pasado remoto. Allí nunca sabremos la verdad. Entonces allí, ¿qué hacemos? Asimilamos un discurso tanto como la verdad, ¿no? Y eso es lo que, digamos, permite, o inclusive obliga en República a usar ese tipo de falsedad en las palabras. Esa distinción que es importante es una distinción propia de República, libro 2. Y vuelve, o sea, se emplea en República 3, con la idea de noble mentira. Solo te sugeriría una cosa, Natalia. Es cierto que el personaje es Sócrates, ¿no? El personaje que lo dice, pero es el personaje Sócrates. Porque el que lo dice es Platón. Nosotros estamos obligados en historia y en filosofía a hacer esta vuelta. O sea, el Sócrates histórico, yo no sé si hubiese dicho eso, no tenemos ninguna. No, pero vos dijiste algo bien, digamos, correcto, pero hay que disociar el personaje del filósofo. Eso lo vamos a seguir trabajando la semana que viene, la otra, esta cuestión de quién es Sócrates, ¿no? Entonces, eso, en Protágoras no habría una falsedad consciente y una intencionalidad negativa, bueno, yo te engaño y entonces ya está. No, para nada, porque en ese relativismo nada es definitivamente verdadero, ni definitivamente falso, ¿no? En la sección A del fragmento 6 dice, no es posible contradecir. ¿Y por qué no es posible contradecir? Porque todo discurso, desde una perspectiva, es verdadero, ¿no? Entonces, es otra concepción de verdad y de falsedad. Las cosas se definen como más o menos útiles contextualmente. Va por ahí, Natalia, va más por ahí. Acá veo a Lorenzo con mano levantada y Maxi también con mano levantada. No sé si se... Y Fernando. Claro, pregunta Fernando si se ajusta a algún parámetro temporal. En el teteto aparece esta cuestión temporal, aparece. Y yo creo que en el fragmento, en la última parte del fragmento 1, que podemos interpretar a la luz del concepto de Kairos, que Diógenes Laercio nos dice, Protágoras fue el primero que dio importancia al concepto del Kairos, también, ¿no? Es decir, las cosas se van definiendo en un momento oportuno, en un momento que además es un concepto
muy querido para la retórica en general, ¿no? El orador tiene que conocer el kairos, el momento justo, el momento oportuno. Entonces las cosas tienen eso, tienen un kairos. Tienen un momento en el que están maduras y por eso son. Después ya no. ¿No? Pero piensa en eso, que hay como una línea, ¿no? Es diacrónico el pensamiento. Y eso le da cierta naturaleza inestable. Pero sí, yo creo que sin duda tenemos que pensar en una perspectiva temporal. ¿Había alguien más? No sé si Maxi. Sí. Yo iba a preguntar sobre, o sea, como cuando estábamos hablando de esto de las falsedades, iba a preguntar sobre el criterio de verdad, en tanto que relativismo no tendría sentido que haya un criterio de verdad como... Bueno, el criterio es anthropos, ¿no? No es que no hay criterio. El criterio es un hombre que está socialmente atravesado, culturalmente atravesado, ¿no? La respuesta de Protágoras creo que iría por ahí. No hay que pensar que, por eso yo decía, hay que tener cuidado con esta forma de pensar el relativismo, porque no se trata de que el relativismo sea una posición que justifica todo, ¿no? Que vale todo. Y no, hay axiología, hay una axiología dinámica. De hecho, nosotros lo vemos, los valores que tenemos nosotros no son los valores de hace 50 años o 30. Podemos entender perfectamente qué es lo que está diciendo Protágoras. Sin embargo, eso no quiere, porque los valores cambiaron hace 30 años, 20, no sé, no quiere decir que no existan. Hay. Pero se redefinen. Bien, gracias. Sí, el concepto de metron y el concepto de anthropos, porque el metron es justamente el anthropos. Y tiene esa doble dimensión, los seres humanos tenemos esa doble dimensión, diacrónica y sincrónica. Entonces estamos en un atravesar el tiempo en nuestras vidas, pero a la vez, eso sería lo diacrónico, lo sincrónico es que estamos en consonancia con otros, hay una intersubjetividad. Y eso también aparece en la perspectiva de la construcción axiológica. No estamos solos construyendo valores morales o éticos o definiendo nuestras realidades. Y eso es una dimensión interesante, sobre todo en una posición como la de Protágoras, que todas las fuentes dicen esto, ¿no? Protágoras mostró siempre un gran compromiso democrático, y un gran compromiso político. Entonces, pensar en un subjetivismo, que Protágoras pudo haber sostenido un subjetivismo, es decir, un relativismo individualista, siendo como era un pensador con intereses políticos, es difícil, ¿no? Compatibilizar. Un subjetivista que te enseña cómo ser buena persona, bueno, es difícil. Los valores los define, si somos subjetivistas, cada uno define los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué me va a enseñar un maestro? En el Protágoras dice, yo vengo a enseñar cuando le preguntan, ¿no? Al personaje que construye Platón también, pero hay muchos elementos de ese Protágoras, yo creo que son ecos del Protágoras históricos, y ese Protágoras de Platón dice, en un momento cuando el personaje Sócrates le pregunta, ¿y vos qué enseñás? ¿Vos qué ofreces? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es? Y Protágoras, el personaje, le dice, yo enseño la eubulía, la buena deliberación, ¿no? La eubulía en los temas privados y en los temas públicos. O sea, yo te enseño a administrar tu casa y te enseño a administrar una polis. Esto también se dice que en las leyes de Turios que instaló, no se sabe, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Pero ya les comenté recién que se dice que Pericles lo llamó a Protágoras para redactar esas leyes de la colonia Turios. Se dice que una de las leyes decía que no podía ser gobernante nadie que fuera divorciado, o que hubiera fracasado en su vida familiar, porque si no pudo con su vida familiar, menos podría con la polis. Está esta idea, ¿no? De la coherencia
interna-externa. Esto parece que fue algo protagónico. Bueno, no sé si alguien más. Estamos muy excedidos en términos temporales. Acaíricos estamos. Ya que nos excedimos, nos terminamos de exceder. Sí, ya que está. Y definimos 2 palabras sobre la República 3 que, Dos cosas, realmente dos cosas, están sí. muy conectadas con lo que estuvimos viendo, Claro. tanto en Gorgias como en Protágoras. Digamos, el texto de esta semana es el libro 3 de República. Entendemos perfectamente que todo esto es mucho, digamos, ¿no? Pero es necesario. Es necesario. Entonces, el libro 3 continúa, por así decirlo, el tema, digamos, y de hecho en el texto griego, digamos, es como una continuidad de lo que viene desarrollando el libro segundo, que es la crítica, digamos, de los discursos poéticos, si se me permite esa expresión. O sea, no es una crítica a la poesía, es el contenido, digamos, a determinados valores que transmite la poesía, que es, digamos, la herramienta comunicacional y educativa y formativa fundamental de la Atenas del siglo IV a.C., por más que esto transcurre, digamos, la situación dramática de la República transcurre al final del siglo V, ¿no? Pero la poesía sigue siendo, digamos, el eje formativo, y hacia allí se apunta, ¿no? No es una crítica al arte, no, sino al contenido que transmite, a los valores que transmite. Por lo tanto, claro, uno cuando lo lee y aparecen pasajes de Esquilo, por ahí un verso de Esquilo, 2, aparece en República 2 en realidad, ¿no? Varios versos de los 7 contra Tebas, o cuando aparece, por ejemplo, Homero, unos versos de Homero, se nos pierde si no estamos en contacto con eso, ¿no? Y por lo tanto, digamos, sería mucho mejor si uno leyera con al lado la Ilíada, ¿no? Cada vez que la nota al pie dice acá, cita. Porque lo que está mostrando ahí, lo que quiere mostrar ahí Platón es cómo esto que nos parece tan bello cuando lo vemos poéticamente, cuando lo miramos con esa mirada, digamos, ¿no? Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y se arroja al piso y se tira los pelos y se tira tierra y ceniza en los pelos, ¿no? Que es como, y entra en desesperación y a los gritos y el llanto. Que cuando lo leemos nos maravilla, y dice, ¿qué vamos a transmitirle esto a los que estamos educando? Para que teman más a la esclavitud que a la muerte, le vamos a decir que se tiren al piso porque se murió el otro. O sea, no tiene sentido. Es una crítica, insisto, de valores, ¿no? ¿Qué valores transmite la poesía? Entonces, bueno, arrancamos el República 3 con esa perspectiva. Recuerden las pautas teológicas que dan en el libro segundo, ¿no es cierto? O sea, la poesía o sea, la formación, la educación de quienes pueden llegar a sanear esta polis, a volver esta polis que por exceso se ha corrompido, digamos, en una polis sana, esta polis afiebrada, volverla sana, depende de la educación de quienes la van a guiar, ¿no? Y esa educación atiende a pautas teológicas. La fundamental es la divinidad no es causa de males. Bueno, eso es el libro 2. Libro 3 sigue con esta perspectiva y hace un análisis, digamos, además del, como decíamos en los 80, contenidístico, ¿no? ¿Qué valores transmite? También un análisis formal, o sea, cuáles son las formas que debe tener, por un lado, la narrativa, pero por otro lado también la música, o sea, la dicción y la narración de la poesía, después el canto y las melodías que acompañan. Piensen que Platón está mirando, efectivamente mirando teatro, o sea, está mirando el espectáculo de masas, ¿no? Eso es súper importante, está mirando un espectáculo de masas, donde hay tragedia representada en escena, donde hay danza y canto. Acuérdense que el teatro es un teatro cantado en gran medida, y el ritmo, ¿no? Los ritmos, hace todo va siendo, digamos, ustedes pueden ir siguiendo con ese resumen que les mandamos, cómo va siguiendo todos estos ítems, ¿no? Para ir señalando por dónde debe ir la formación de los futuros guardianes, ¿no? Los que están destinados a guiar a la polis hacia la salud, digamos, hacia la polis sana. También
digamos, así como está la atención a la musique, que sería, por así decirlo, la cultura letrada, dicho de una manera muy amplia, está también la atención a la gimnasia, ¿no? La musique es la educación del alma y la gimnasia es la educación del cuerpo. Los cuidados del cuerpo, etc. Todo eso es toda la primera parte, la extensa primera parte, que tiene que ver otra vez con cuáles son los valores, digamos, cómo se va a inspirar, digamos, a determinadas virtudes y se van a rechazar determinados vicios, ¿no? Se quiere formar a un ciudadano y un guardián que sea autónomo, digamos, ¿no? Que desprecie... Agrego, perdón. Sí. Una sola imagen, que es Homero educador, ¿no? Y la poesía educadora. Que esto es que para nosotros está muy lejos esto, es poco intuitivo incluso, ¿no? Porque nosotros vemos en la poesía algo que tiene que ver con los sentimientos y con los colores, ¿no? Bueno, no. O sí, también, pero sobre todo, Homero y la poesía dramática es formadora, es educación, ¿no? De hecho, Homero sigue siendo durante muchos siglos el maestro. Entonces, por eso es que uno puede entender el interés que tiene Platón en hablar de este tema. Ojo, porque más allá de que mandemos a los chicos a la palestra, les van a enseñar esto. Estos son los maestros, ¿no? Eso, para tener en la perspectiva la idea de un maestro. Y una cultura oral, todavía claro. en la esfera de una cultura mayormente oral, ¿no? Claro. La cultura letrada y la cultura escrita no claro. es el centro de la educación, todavía, ¿no? De hecho, Platón, dice Havelo, que es la bisagra, digamos, de la cultura oral a la escrita, claro. ¿no? Es en gran medida esa bisagra, pero, digamos, a quienes él les habla están inmersos en una cultura. Entonces, está por un lado la educación tradicional, Homero, como el gran educador, e insisto, el espectáculo de masas, claro. que lo vamos a retomar en República 10, cuando damos al terminar República, ¿no? Y eso nos conecta mucho a Platón con el mundo actual. Platón está criticando la educación, también en un momento poderosamente actual, digamos, donde el discurso sobre qué es educar, qué no es educar, etcétera, está en el centro. O sea, Platón está en el centro realmente de la escena hoy. Y este tema platónico, ¿no? Cómo se forma y cómo los espectáculos de masas o las ficciones de masas, digamos, impregnan nuestros discursos, pero también sobre todo nuestra formación, nuestra mente. Así que deténganse, sí, en un momento muy interesante de conexión con Gorgias, que son las pruebas de resistencia. Creo que es a partir del pasaje 411, 412, donde Platón en República, el personaje Sócrates, plantea que además de toda esa formación, digamos, musical, gimnástica, insisto, la musique formadora del alma, la gimnástica formadora del cuerpo, vamos a hacer pruebas de resistencia para ver si pueden sostener y no dejarse persuadir y hechizar por otra clase de lobby. Gorgias. O sea, lo digo un poco así dramáticamente, como luz roja, se enciende la luz roja. No podemos dar cuenta de una recepción explícita, no hay rasgo. Platón no cita aquí en ningún contexto, aquí no lo cita explícitamente a Gorgias para nada, pero nosotros podemos trazar esa línea que va, digamos, de la significación de las estrategias de magia y de encantamiento del logo que aparecen en el encomio de Helena, con estas pruebas para ver si resiste, si efectivamente el que fue así formado puede resistir y sostener sus convicciones frente a hechizos, frente a distintas pruebas de resistencia de los propios juicios y los propios valores y las propias opiniones formadas con esta buena educación, digamos. Inmediatamente, bueno, aparece el tema que ya surgió en parte en la pregunta de Natalia, de la noble mentira, ¿no? La noble falsedad o la noble mentira. Esto, insisto, para comprenderlo en toda su dimensión hay que volver a República 2, a la distinción digamos, en 389, digamos, entre dos tipos de falsedad, ¿no? La ignorancia, que esa es la falsedad que no quiere nadie, ni los hombres ni los dioses, estar en la ignorancia, es decir, no estar en la verdad, y la ignorancia, y la falsedad en los logoi,
¿no? Aquí hay un uso, digamos, de la falsedad. Aquí sí, claramente hay un criterio pragmático. El criterio de verdad es una verdad pragmática. Platón dice, eso no es verdad, es una falsedad, pero la asimilamos a la verdad. Utiliza una fórmula hesiódica, ¿no? Las musas sabemos contar mentiras, pero también sabemos asemejarlas a verdades, ¿no? Entonces, Cuando queremos. Cuando queremos. Pero hay una proximidad mientras está al cabo de criticar los determinados usos de la poesía, determinadas formas de la poesía, Platón, apropiándose por completo de la tradición poética, dice, ¿y por qué no hacer uso de determinadas falsedades / ficciones? ¿No? En este caso yo pondría como sinónimos ese concepto. No son verdades, pero las asimilamos a verdades. Ahora, por supuesto que en la falsedad en los logoi, ¿no? En la falsedad en los discursos, bueno, obvio, puede ser bien usada o mal usada, ¿no? O sea, aquí hay una serie de caballeros que están dialogando, Sócrates, Glaucón, Adimanto, que se supone que van a hacer buen uso. Por eso es un supuesto de la ficción platónica, ¿no? Porque perfectamente uno puede hacer mal uso, uno puede decirle al niño que llora, no te preocupes, el diente, no pasa nada, después vienen los ratones y te dejan plata debajo de la almohada. Es una noble mentira que se supone que tiene la mejor intención. Por lo menos no mala intención. Hay múltiples maneras de utilizar, digamos, aquí, insisto, en la puesta en escena que nos brinda Platón sobre caballeros que dialogan, ¿no? Sobre caballeros es una traducción gentleman, ¿no? Del calos cagatos, del bello y bueno, ¿no? ¿Quién es el traductor de las leyes? Dice, bueno, sería un gentleman, ¿no? Son caballeros, gente educada, bien formada, civilizada, con buenas intenciones, que piensa, ¿y cómo haríamos? Digamos, estamos pensando en la formación de una polis que tiene que sanar. Tenemos que forjar la polis sana. ¿Cómo hacemos para educar a quienes están destinados a llevarla a cabo? ¿Cómo los hacemos para educarlos dentro de un marco poético, digamos, e histórico que los vincule y que los cohesione como polis, como sociedad, como comunidad? Necesitamos un marco, digamos, ficcional. De eso es muy consciente Platón cuando forja la noble mentira. Ese mito que va a contar, un mito fenicio, un cuento fenicio, como si dijéramos, un cuento chino, diríamos en Buenos Aires, ¿no? Un cuento chino. ¿Quién te va a creer ese cuento? ¿Quién me va a creer este cuento fenicio? Bueno, contalo igual, ¿no? Porque van a ver que ahí hay como una especie de tira y afloje entre los personajes. Contalo igual. Lo que tiene que contar ese mito, que por supuesto es una falsedad, una ficción asimilada a la verdad, es una historia de igualdad. Somos todos hermanos, todos hijos de la misma madre tierra, y a la vez de una profunda desigualdad. O sea, unos están naturalmente forjados para gobernar porque tienen su gen de oro, que lo puso el Dios, no la madre, sino el padre. Otros están naturalmente dotados para la guerra, son los que tienen un componente de plata, y los de hierro y bronce somos el resto, ¿no? Somos los que trabajamos, decirlo. Hacemos progresar a la polis, digamos, los que trabajamos, claro, el trabajo, digamos, artesano, seríamos en parte artesanos nosotros, ¿no? Los hoy pedagogos, los artesanos, los comerciantes, ¿no? Todos ellos. Pero insisto, a eso apunta, digamos, esta noble mentira, digamos, o noble falsedad, o, si se me permite, con un poco de fantasía, esta noble ficción, digamos. Platón nunca deja de tener en cuenta el hecho de que sobre esto no hay verdad. O sea, acá volvemos a la tradición poética, y por eso en el resumencito que les hicimos rescatamos a otros autores, ¿no? Francesca Calabi, Franco Ferrari, que han trabajado ¿no? Y han visto toda la tradición poética, los elementos hesiódicos, los desquilos, ¿no? Toda la tradición poética que vuelve al mito de la autoctonía, ¿no? Los atenienses son autóctonos, son hijos de su tierra, ¿no? Que es un mito muy poderoso,
en la antigüedad griega y ateniense sobre todo, ¿no? Somos hijos de esta tierra y defendemos esta madre tierra porque somos de los de acá, digamos. Bueno, que esa mitología sobre la autoctonía sea forjadora de cohesión y de hermandad y de fraternidad. Y por otro lado, el otro elemento, el Dios que nos, digamos, así como está la madre, está el padre, digamos, que pone un elemento que es un elemento naturalmente distintivo, ¿no? Y que cada uno se vuelve más apto para alguna cosa que para otra. Por supuesto que sobre esta noble mentira, y sobre todo sobre la rigidez con la que Platón, a partir del libro cuarto, ¿no? También sobre todo traza este paralelo entre la polis y el individuo, ¿no? Pero la rigidez de que cada uno en la polis tiene que hacer aquello para lo que está naturalmente dotado, digamos, con una gran rigidez, lo vuelve bastante, recontra antipático para una mentalidad moderna. O sea, los modernos y and so on, digamos, que no podemos aceptar que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer y de dónde no nos podemos mover, digamos. Sí. Y por otra parte se ha dado como a muchas elucubraciones sobre el autoritarismo, sobre el totalitarismo de Platón. Digo simplemente una palabra de Mario Belletti, gran lector y traductor, por empezar, traductor y alguien que ha reflexionado y publicado mucho sobre la República y sobre los sistemas políticos, ¿no? Porque está formado en el marxismo político, digamos. Bueno, él falleció hace muy poco. Pero Belletti decía, hay que comparar la República con los sistemas políticos de su tiempo. ¿No? Y entonces el punto de la noble mentira y el punto de que hay una comunidad de guardianes, ¿no? Que eso está al final de la noble mentira, una comunidad de gobernantes y guerreros, digamos, que no pueden tener propiedad privada, ¿no? Y que no pueden tener familia nuclear, en la que todos son hermanos y todo, que está pensada directamente en oposición con el sistema imperante en tiempos de Platón, digamos, que es el poder se transmite por la sangre y por la estirpe, ¿no? El hijo hereda digamos, las virtudes políticas del padre. Bueno, eso es un tema que siempre Platón en los diálogos ponía. ¿Por qué no pudo educar a su hijo? ¿Por qué no es así? No es así. O sea, ese es el gran enemigo de este aparato que he leído, digamos. Desde una mentalidad moderna suena y resulta naturalmente tan ajeno y antipático. Dicho esto, los dejo yo con Marisa y sobre todo vayan a la República, vayan a leer también el capítulo de Álvaro Vallejo, que problematiza muchas de estas cuestiones, y disfruten República. Una sola cosita, porque Santiago decía en el chat, en cierta forma lo que hacen, hablaba de las falsedades y de las mentiras elegidas, digamos, o apañadas. Dice, lo que hacen es elegir las falsedades más útiles dentro de un abanico de falsedades. Creo, Santiago, no sé si estás por ahí todavía, que lo decías respecto de esto, ¿no? De República 2.3. En todo caso, para Platón, más allá del abanico de falsedades, hay una verdad. O sea, en eso también hay que hacer una diferencia sustancial. No es el caso de Protágoras, donde, como hablábamos hace un ratito, bueno, todo es relativamente verdadero o relativamente falso. La perspectiva de Platón es otra. Nada de eso, para que no quedara ahí. Sí, yo creo que no ya había llegado a ver el comentario de Santiago, pero me parece que ahí está, sí. Cuando habla de los poetas, sí, claro. Del abanico, digamos, quizás está mejor representado en el Timeo, que es un diálogo mucho más tardío, digamos, del final de la vida de Platón, donde él digamos, lo plantea dramáticamente como la continuación al día siguiente de la República, ¿no? Pasaron más de 20 años entre que escribe uno y el otro, pero está planteado dramáticamente como continuidad. Y ahí sí, claramente, Critias dice, yo te voy a hacer la historia, te voy a contar lo que contó Solón, porque me parece que se adecua perfectamente a aquel relato que hiciste sobre la polis. Ahí yo creo que tiene más sentido pensar digamos, en una gama de... Falsedades relativas, claro. Claro, otra vez, en cuanto al discurso histórico, en cuanto a la mitología, que así es como aparece en República 2 y en República 3,
Eso es imposible de tener verdad. Lo que podemos tener es una asimilación pragmática a una cierta verdad teórica, podríamos decir, ¿no? Si suponemos que el programa desarrollado más adelante en República 5 es, según Platón, digamos, según lo dice su vocero, aquí el personaje de Sócrates, es el modelo según naturaleza, ¿no? Como el más recto físico, ¿no? Por naturaleza. En fin, eso en cuanto a que, digamos, y otra vez vuelve Gorgias, o sea, volvamos al encomio Helena. Sobre muchas cuestiones, el ser humano no puede saber, no puede conocer el pasado, no puede conocer el futuro. Precisa, digamos, reconstruir eso, ¿no? Vuelvan al encomio Helena, al parágrafo 13, ¿es? Sí, 12, 13. Creo que es el 13, digamos, ¿no? Sobre el pasado no tenemos verdad. Y acá Platón está diciendo lo mismo. No podemos tener la verdad sobre el pasado. Menos sobre el pasado remoto. Tenemos que reconstruirla. Tenemos que adecuarla, digamos, asimilarla. Es más, debemos hacerlo. Eso está como un carácter, digamos, obligante, ¿no? Debemos hacerlo. En fin, el 12, el 13, acá, 10 y 11, los parágrafos 10 y 11. O sea, eso. Y en este sentido, también, digamos, como se ha dicho, en este sentido, el logos también es un fármaco. ¿No? También es un fármaco. Este logos asimilado a la verdad. También tiene un poder farmacológico. En fin, otra vez, no hay una cita, digamos, que podamos asegurar, digamos, que estaba con el encomio de Helena al lado, pero efectivamente está la misma idea latiendo en los dos textos, ¿no? Bueno, creo que estamos. Era una horita. Se nos alargó. Sí, se alargó. No se va a volver a repetir. Va, no sé, no sabemos. No prometamos por las dudas. Seguimos entonces en el foro general, si tienen más cuestiones. Lo ideal es que vayan pacientemente viendo si pueden ustedes mismos responder esas preguntas un poco extensas que planteamos al final, como para ver si todos los temas quedaron entendidos, y si hay dudas, insisto, colaborativamente, poniendo con claridad qué estamos preguntando en el título, nos ayudamos a los que tampoco pudieron venir a este Zoom, digamos. Claro, claro. Muy bien. Entonces... Bueno, nos vemos en una semana. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Cuídense. profe. Chao, profe, gracias. Chao, Ok. nos vemos. Chao, Mari. Profe.